Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo Vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con tu tirada. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar varios mensajes. Cáncer, la noticia que tú creías que se iba a retrasar bastante más, llega. Lo que pasa es que ahora a lo mejor resulta que no llega en el momento que tú quieres que llegue. Pero bueno, aquí llega esa noticia, Cáncer, que es positiva para ti e indica un cambio dentro de lo laboral. Un cambio para crecer y un cambio bueno para ti. Cáncer, que no estáis trabajando. Alguien te va a hablar de un trabajo, de un posible trabajo. Alguien conocido para ti, una mujer en concreto, Cáncer. No sé si tú lo vas a coger o no lo vas a coger. Lo que sí sé y veo claramente es que algo te limita a coger ese trabajo. Y puede ser algo familiar, Cáncer. Oportunidad la vas a tener. Luego ya tú ves la decisión que tomas. Los Cáncer que tenéis un negocio, no te fíes de toda la gente que te brinda lealtad o que te ofrece lealtad en tu trabajo. Porque puedes confiar en mí, porque no. Y en este caso te digo no de no rotundo. ¿Bien? Quiero que sepas, Cáncer, que vas a tener como una especie de, entre comillas, bloqueo respecto a tu negocio, porque te va a costar mucho escoger a alguien para tu suma confianza. Tómatelo con calma. Tómatelo con mucha calma, pero no confíes tampoco en esta persona que yo estoy viendo aquí, que tiene que ver con alguien de tu familia. Te voy a hablar en concreto de esa persona. Una persona que tiene que ver con alguien de tu familia o alguien muy cercano a ti. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, con la economía. La economía, Cáncer. Vas a tener un gasto fuerte, pero es un gasto que tú sabes que de cara a futuro es tu tranquilidad económica, ¿bien? Para muchos de vosotros también veo que vais o estáis a punto de recibir un dinero que en su momento ya se pidió, puede ser algún tipo de préstamo, ayuda o algo por el estilo. Estáis a punto de recibirlo, Cáncer. Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir con los Cáncer. Con todos los Cáncer, digo yo, con los Cáncer. Sí, con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a comenzar con ellos. Con los que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros. Madre mía, qué lío mental habéis tenido. Os habéis decepcionado. Cáncer. Habéis tenido una decepción. Me quedo sin voz a veces.
Es muy curioso lo que veo porque, perdón, esa decepción que tuvisteis en su momento, tuviste que ver cómo triunfaba esa persona, ¿no? Tuviste que ver cómo triunfaba esta persona. Y esto dolió bastante. Pero qué curiosa es la vida, ¿no? Cáncer, que resulta que cuando tú recién estás rehaciendo tu vida, que aparece el pasado, ¿no? De una manera o de otra. No te quiero decir que va a aparecer de manera directa, sino que será indirectamente. ¿Bien? Esto te va a costar a ti, Cáncer, estar indeciso. ¿Qué te trajo a ti el pasado? ¿Indecisión? ¿Sentirte manipulado, manipulada? ¿Sentirte que no eras capaz de tomar decisiones por ti? Entonces esto es lo que tú tienes que pensar, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a continuar con vosotros, Cáncer, que estáis solteros. Se avecinan momentos de indecisiones, Cáncer, en el momento en el que tú tienes los caminos abiertos con una persona que no está en el mismo lugar de tu residencia o de tu lugar natal. Y esta persona te ofrece todo. Todo lo que tú estabas buscando en su momento. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí vamos con el freno echado. Doy un paso y voy frenando. Así vamos. Y con la intervención indirecta del pasado se puede frenar esto más. Se puede frenar más. Vamos a ver qué más. Vamos a continuar, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Si no pasó en su momento, ¿por qué va a pasar ahora? Si en su momento todo quedó en la nada, ¿qué es lo que va a hacer que cambie de opinión esa persona? ¿Interés? ¿Que se quedó solo, sola? ¿Qué fue? Que no te vengan con cuentos, Cáncer, de que te han echado de menos, que eres la persona de mi vida, estás en mi destino por algo. No. No. Que esta persona de tu pasado se mueve por objetivos. Y si en ese momento eres tú su objetivo, va a ir a por ello. Independientemente de lo que tenga que arrasar por el camino. Cáncer, ojito con eso. Así que aquí, lo que yo te diría, que aunque el pasado te siga ilusionando, que ya cae de tu cuenta, lo intentes o no lo intentes, pero mira que te lo estoy avisando, que tienes la oportunidad aquí de rehacer tu vida y de manera más segura. Pero es que, por lo que yo veo, pienso que hay muchas cosas de tu pasado inconclusas y que a ti a lo mejor te gustaría concluir para tú quedarte tranquilo o tranquila interiormente. Si lo haces con inteligencia, al concluir ciertas cosas, no tiene por qué pararse lo que hayas iniciado. Vamos a continuar. Cáncer, que estáis solteros. Amor,
seguridad. Llega noticias de algo muy importante en tu vida, muy importante. Eso es la apertura de camino, es el cambio, es el antes y el después en tu situación sentimental, Cáncer. Aprovecha lo nuevo que llega. El amor no duele, eso es mentira. Lo que duele es cuando no hay amor por parte de alguien. Eso es lo que verdaderamente duele, Cáncer. Que el amor de verdad no duele. Vamos a seguir, Cáncer, seguimos. Seguimos con los Cáncer que estáis casados en convivencia de novios. Por cierto, Cáncer que estáis solteros, no os vayáis porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Continuamos, Cáncer casados en convivencia y novios. ¿Qué es eso que te está costando tanto trabajo, Cáncer? ¿Qué es lo que te cuesta tanto trabajo? ¿Qué es lo que pasa en tu relación? ¿Tienes claros los sentimientos? ¿No los tienes claros? Por un lado sí quiero, por otro lado que a lo mejor quiero vivir otras cosas o soy débil a ciertos desafíos. Esto es lo que tú te tienes que aclarar, Cáncer. Es muy importante que tú te aclares qué clase de libertad es la que tú quieres. Porque hay mucha diferencia entre espacio, respiro y libertad. Mucha diferencia. Vamos a continuar. Ya sabéis que este tipo de tiradas, la de casados en convivencia de novios, son tiradas espejo, que esto a lo mejor no te está pasando a ti, Cáncer, pero sí lo está viviendo tu pareja. Bien, continuamos, Cáncer, casados en convivencia y novios. Mira, tenéis muchas cosas, tanto en contra de la relación y también tenéis muchas cosas que favorecen la relación. Una de las cosas que aleja a la relación es la falta de claridad en las comunicaciones. ¿Por qué no nos atrevemos a hablar claro? No necesariamente hay que ser siempre correcto. A ver, para hablar claro. Hay que hablar claro, sin dañar, pero hay que hablar claro. Esto es lo que a vosotros os ha alejado durante mucho tiempo también. Pero vamos al aquí, a la hora. ¿Qué es lo que se interpone en vuestro camino, Cáncer? Pues alguien mayor. No te puedo decir de terceras personas, pero alguien mayor se interpone en vuestro camino. Tengo que decir, Cáncer, tengo que decir que muchos de vosotros podríais plantearos a día de hoy del sí tener hijos o no tener hijos. Lo que en un momento tengo claro, ahora no lo tengo claro. ¿Por qué esto así? ¿Qué ha pasado? Es por este alejamiento emocional que estáis teniendo y verdaderamente lo que os aleja a vosotros es la comunicación escueta que hay. Cáncer, no veo ruptura a día de hoy, pero no veo tampoco una sinceridad a la hora de mostrar los sentimientos y qué es lo que realmente se quiere en la relación. Que a lo mejor lo que vosotros estáis necesitando es un poquito de espacio, Cáncer, de espacio, no de libertad, de espacio, para pensar, para echar de menos. Vamos a seguir. No os han dicho nunca, oye, es que necesito echarte de menos, déjame que te eche de menos. Vamos a continuar, Cáncer. Casados en convivencia y novios. Uf.
También tengo que decir, Cáncer, que uno de vosotros, pues, mentalmente todavía tiene a alguien del pasado en la cabeza, ¿no? Mentalmente. Esto no quiere decir que se esté engañando a nadie, no, no sé. Aquí no se está engañando a nadie. Aquí es que hay todavía un vago recuerdo de esta persona con el pasado que debería de con el tiempo cerrarse, ¿bien? ¿Tendréis oportunidad de arreglar esta relación? Por supuesto que sí, pero aquí hace falta más lo que te he dicho antes, más claridad, dejar los temores al lado, dejar un poquito de espacio, dejar un poquito los temores al lado. Y también tengo que decir que nos dejamos muchísimo influenciar por alguien. Y quizás esos temores que tú tienes, Cáncer, pues realmente te lo esté inculcando alguien con sus palabras. Tú sabes de esto cuando tienes la típica amiga o la negativa, ¿no? O la amiga o el hermano o el cuñado, yo que sé, alguien negativo que dice, pues, todos son iguales. Que se ha ido a trabajar, pues no te fíes. Eso está como raro, ¿no? Pues este tipo de cosas, aunque nos creamos que somos muy fuertes mentalmente, ese tipo de cosas día tras día, pico y pala, afectan. Llegan a afectar inconscientemente. Entonces lo que hace falta aquí es un poquito de espacio y más confianza también. Y hablar claro también, ¿eh? No es... te miro el teléfono intentando buscar algo, te miro el teléfono y me preguntas, se me transforma la cara por algo, que a lo mejor no he visto nada, pero a mí se me transforma la cara, entonces tú me preguntas, ¿qué pasa? Y yo te digo, nada. ¿Qué pasa? Nada. Pero realmente sí me está pasando algo. A lo mejor me está pasando que he visto que te has metido aquí en una página ¿y por qué te has metido en esa página? Y a lo mejor es una tontería, pero a mí me está taladrando la cabeza. Este tipo de cosas son las que no se deben de callar. Pues me molesta esto o no me cuadra esto. Vamos a continuar. Continuamos con tu mensaje especial del amor. Cáncer, tu mensaje especial del amor. Apasionate. Vive lo que tengas que vivir. No tengas prejuicios. O no te los pongas tú los prejuicios. Cáncer, vive lo que tengas que vivir. Vamos a seguir, Cáncer, con tu salud y no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Tu salud, Cáncer. Te veo un poquito de inflamación de piernas, bien. Y luego veo una situación como que tú acabas de... o que estás ahora mismo en una recuperación de algo. Los que hayáis estado ingresados, yo tengo que decir que por la cuestión que vosotros habéis estado ingresados, es algo de lo que no te puedes relajar, dicen. Que no te relajes en eso. Que estés pendiente, Cáncer, y muy pendiente. Pero como siempre os digo, tú sabes bien, Cáncer, que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje especial. La vida está llena de sorpresas, Cáncer, algunas positivas, otras más negativas. Pero si tú vives pensando en las sorpresas negativas que te puede poner la vida, resulta que no vives. Cáncer, te quiero dar un número. Te voy a dar el número 82 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti.
Lo buscas como mensaje espiritual del número 82. Cáncer, te mando un besito fuerte. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.